al economista Pablo Dávalos, economista ecuatoriano con estudios de maestría en Lovaina, Bélgica y doctorado en economía por la Universidad en Francia. Se me va el nombre, pero está ubicada en Francia. Pablo, muchísimas gracias, economista Dávalos, por asistir a esta conversación. A pocas semanas de asistir a las urnas, a la segunda vuelta marcada ya la tendencia, a pesar de que el tercer lugar con Yacu Pérez sigue en gestiones, en exigencia con el Tribunal Contencioso Electoral, pero tenemos dos candidatos en la segunda vuelta ya dados por el Consejo Nacional Electoral, el señor Arauz y el señor Lasso. Comenzaríamos con esta pregunta justo. Estamos a próximos días de acudir a las urnas y se han mostrado ya posiciones claras, a pesar de que en el discurso un poco ambiguas, pero se han marcado línea sobre el tema económico y el extractivismo. La pregunta sería, ¿es buen negocio para el país, para Ecuador, continuar con una economía dependiente del extractivismo? Buenos días, economista. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. La universidad es Grenoble, está en Francia. Yo la escogí porque es la única universidad que todavía no es neoliberal, es de las pocas universidades que se escapan del dominio neoliberal. Entonces, fue una universidad que me aceptaron además mi tesis doctoral, ¿no? Bueno, antes de responderte, permíteme dar algunos elementos de contexto para justamente situar esa respuesta. El primer elemento de contexto hace referencia a la Constitución, a su declaración del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que establece las garantías de las personas como el fundamento del Estado y en el cual el Estado tiene que garantizar esos derechos a través de algo que se denomina políticas públicas. El artículo 84 de la Constitución y el 85 definen justamente el contenido de lo que son las políticas públicas como garantes de los derechos. Ahora bien, las políticas públicas garantizan los derechos que están en la Constitución. Esas políticas públicas necesitan un financiamiento. Justamente para eso se define la política económica, para financiar las políticas públicas. Y dentro del financiamiento de las políticas públicas que fundamentan y garantizan los derechos está el gasto corriente. El gasto corriente está hecho para proteger, para garantizar, para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. Digo esto porque los neoliberales han satanizado el gasto corriente y han convertido el gasto corriente en un argumento en contra de los propios ciudadanos. Ahora bien, la Constitución establece que el gasto corriente está hecho para garantizar derechos. Por eso la Constitución blinda al gasto corriente o, si tú quieres, protege al gasto corriente del ciclo económico. El ciclo económico es muy volátil, el mercado mundial es muy volátil, puede subir y puede bajar, pero la Constitución establece una regla para proteger el gasto corriente o gasto permanente. ¿Qué dice la Constitución? Dice que el ingreso permanente está asociado y financia el gasto permanente. De tal manera que en esta relación el gasto permanente o gasto corriente no incide y no tampoco se utiliza para el déficit fiscal. Esto es interesante porque este es otro de los conceptos de la Constitución que en cambio choca con lo que han dicho los neoliberales en estos últimos tiempos, ¿no? Que el gasto corriente es el gasto que genera déficit fiscal. Eso es falso. El déficit fiscal se calcula, si tú quieres, con el ingreso no corriente que financia el gasto no corriente. El gasto no corriente se asocia básicamente en dos dinámicas. La una es el plan anual de inversiones y la otra es el servicio de la deuda. Ahora bien, este ingreso no permanente es el ingreso del extractivismo. El ingreso del extractivismo no va a gasto corriente. El ingreso del extractivismo no financia derechos. El ingreso del extractivismo está por fuera, si tú quieres, de la política pública que fundamenta, que garantice el ejercicio de derechos. ¿Dónde se registra el extractivismo? Se registra en la cuenta de ingresos no permanentes. Esos ingresos no permanentes, fundamentalmente el petróleo, financian el gasto no permanente, es decir, la política de inversiones y el pago del servicio de la deuda. En el supuesto de que no alcancen los recursos de las transferencias de las empresas extractivas, ahí se genera una distancia que se llama déficit fiscal y que se llena con deuda. Esta deuda puede ser pagada o puede ser asumida por el Banco Central.
pero el gobierno de Lenín Moreno le prohibió al Banco Central que asuma esta deuda para obligar al gobierno a que emita bonos soberanos. Se trató prácticamente de una privatización de la deuda, ¿no? Y lo otro es buscar mecanismos alternativos de deuda, mecanismos como ventas anticipadas, mecanismos como deuda con multilaterales, etcétera. Entonces, la primera aclaración, el país para cumplir la garantía de derechos no necesita el gasto no, tú quieres no corriente, el gasto que proviene del ingreso extractivo. Es la primera aclaración que tendríamos que hacer a los ciudadanos, porque, claro, la gente piensa que con el petróleo se financia salud, educación, y no es así. Se financia infraestructura, pero no se financia el gasto corriente de salud y educación. Vacunas, por ejemplo. Las vacunas que ahora necesitamos para la peste, para proteger a la población, se compran con gasto corriente. Los reactivos PCR se compran con gasto corriente. El agua y la electricidad del hospital, la clínica, el centro de salud público, etcétera, se pagan con gasto corriente. Médicos, enfermeras, laboratoristas se pagan con gasto corriente. Y este gasto corriente proviene de los impuestos. Entonces, si queremos tener más recursos para garantizar los derechos, tenemos que cobrar impuestos, sobre todo a los que no pagan, los más ricos en la sociedad. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, de los impuestos, tenemos alrededor de 16 mil millones en recuperación de impuestos. De esos 16 mil millones, 4 mil millones son impuestos a la renta. Y de esos 4 mil millones de impuestos a la renta, lo que pagan las grandes fortunas es 1.600 millones. ¿Y de cuánto estamos hablando de las grandes fortunas? Estamos hablando de empresas que en conjunto, que representan a los grandes contribuyentes, el anteaño pasado tuvieron ingresos por 68 mil millones de dólares. Entonces imagínate tener ingresos de 68 mil millones y pagar el 2% de impuesto a la renta, ¿no? Entonces ahí está el enorme ejercicio y esfuerzo fiscal para tener los recursos para el gasto corriente. ¿Podemos prescindir del extractivismo? Sí podemos prescindir del extractivismo. ¿Qué tendríamos que hacer? Una política, por ejemplo, para devolverle al Banco Central la posibilidad de que financie justamente la inversión a través de instrumentos monetarios que existían antes, pero que Lenín Moreno los prohibió. Uno de ellos podría ser la expansión del balance. La expansión del balance del Banco Central nos puede dar al menos 50 veces más de lo que nos da la minería. 50 veces más. Se expande el balance del Banco Central con los recursos que tenemos, se genera liquidez para financiar obra pública, no necesitamos emitir bonos y tampoco necesitamos minería. Porque yo estaba revisando el aporte que han hecho las empresas mineras más importantes al impuesto a la renta y nos llega al 0,1%. Es decir, producen un enorme daño ambiental, fragmentan el tejido social, nos dejan un pasivo y una huella ecológica y además inciden en el calentamiento global y aportan casi nada en el impuesto a la renta. Entonces, podemos, por ejemplo, empezar a, creo yo, anular las concesiones mineras, un proceso de salida, sobre todo de la minería, y utilizar mecanismos, hacer reformas legales para devolverle al Banco Central la posibilidad de hacer una expansión de balance, por ejemplo, y solo con expansión del balance podemos compensar los recursos de la minería y una parte de los recursos incluso de la industria petrolera, porque la expansión del balance nos puede llevar a unos entre 4 y 6 mil millones de dólares, mientras que el petróleo nos da 5 mil millones, 5 o 6 mil millones, ¿no? Entonces existen mecanismos e instrumentos de política monetaria para poder compensar la salida del extractivismo. Necesitamos tomar también medidas como, por ejemplo, creo yo, tratar de prohibir la importación de vehículos de combustión interna para migrar hacia vehículos eléctricos, podría ser, ¿no? Con un cambio en la matriz energética a nivel nacional. En ese sentido hemos avanzado bastante. Tenemos que construir las hidroeléctricas que hacen falta para finalmente dejar de depender ya de combustibles fósiles para generar energía termoeléctrica, pero lo importante es que el ciudadano entienda que ni el petróleo ni la minería financian los derechos, financian el gasto corriente. Mi duda, digamos, de la intervención que tuviste en este momento, Pablo, es ¿qué implica esta ampliación del balance del Banco Central? Porque, digamos, no me queda claro de qué significa esto. Y primero, y segundo, entonces,
basado en lo que acabas de decir, definitivamente el extractivismo no es un buen negocio para el Ecuador. ¿O sí lo es? Y para el mundo, porque está generando un efecto de destrucción de la naturaleza, de calentamiento global, de destrucción de la biodiversidad, de contaminación de fuentes hídricas, y además que conlleva deterioro y ruptura del tejido social donde va, ¿no? La expansión del balance conjuntamente con las operaciones de ventanilla, con las operaciones de mercado abierto, son instrumentos monetarios. En este caso, el Banco Central paga las obligaciones que ha emitido el Estado a través de una monetización de sus activos. Una monetización que se va cumpliendo conforme el Banco Central va recibiendo más recursos en la cuenta nacional. Son instrumentos monetarios cuya técnica tiene cierta complejidad, pero en todo caso lo que quisiera indicarles es que existen instrumentos alternativos al extractivismo que pueden generar muchísimo más dinero, que si una cuestión técnica a nivel monetario nos puede dar mejores y mayores posibilidades de los recursos de la minería. Si nosotros esperamos recibir, qué sé yo, 100, 200 millones al año, exagerando, ¿no? Porque no tenemos esa cantidad. Los últimos datos dan cuenta de 46, 47 millones de dólares. Si tenemos la posibilidad de reemplazar esos recursos con una operación, de mercado abierto, de redescuento, de expansión de balance, lo que tú quieras, ¿no? Es decir, instrumentos monetarios que existan, y yo podría expansión de balance como un ejemplo. Eso significa que hay alternativas a los ingresos que provienen de la minería. Porque te van a decir, entonces, ¿cómo financiamos? Te van a decir. ¿Cómo financiamos a la gente? ¿Cómo hacemos? Entonces, la idea es justamente eso, pues. Tenemos instrumentos monetarios que nos dan un financiamiento al menos 40, 30 veces más grande que la minería y no tienen ningún impacto, al menos directo, en la naturaleza. Sus impactos son indirectos, a diferencia de la minería y del petróleo, ¿no? Existen esas posibilidades. El petróleo, mira tú, en los últimos años cada vez representa menos del PIB. Antes representaba el 11% del Producto Interno Bruto, hoy representa el 5% del Producto Interno Bruto y tiene la tendencia a disminuir. Están creciendo otras actividades en el PIB, como la construcción, por ejemplo, la enseñanza está creciendo, las actividades relacionadas con informática, telemática, etcétera, están creciendo en el PIB. Ese es el futuro. Hacia allá tenemos que ir al desarrollo de aplicaciones, al desarrollo de inteligencia artificial, etcétera. Se viene ya el 5G, que eleva la capacidad de comunicación telemática en las sociedades. Entonces, apostar por el extractivismo es quedarnos en el siglo XIX. Tenemos que salir del siglo XIX con una visión del siglo XXI, ¿no? Por eso hay que contrarrestar esos argumentos de que con los recursos del petróleo, la minería, se financia el Estado. Mentira, no se financia el Estado. El Estado se financia con impuestos, el gasto corriente se financia en lo fundamental con impuestos, los derechos se financian con impuestos. Por eso tenemos que cobrar más a los impuestos. Solamente te pongo un ejemplo. Las grandes fortunas, estoy hablando de las 960 personas más ricas de este país, no pagan impuesto al patrimonio. No, el impuesto a la renta lo pagan y lo pagan poquísimo. Y tampoco pagan impuesto a sus activos, ¿no? Y solo en patrimonio esos grupos tenían 45.000 millones de dólares. Y en activos tenían 125.000 millones de dólares. Un impuesto mínimo de un 5% al patrimonio y el 1.5%, por ejemplo, a los activos, podría generar al menos unos 3 a 4 mil millones de dólares adicionales al fisco, y eso nos incrementa, si tú quieres, los recursos para financiar derechos. Si a esto sumamos las operaciones del Banco Central, conjuntamente con el ente rector de las finanzas públicas, nosotros tendríamos la posibilidad de compensar incluso los recursos petroleros. No podemos pensar en salir ya de la dependencia del petróleo. Es decir, hay posibilidades, existen todos los mecanismos para que el Ecuador pueda salir de la propuesta extractiva. Economista Dávalos, dejemos, a pesar de que es como la base de las demandas, el tema de derechos por un momento y analicemos justo esta relación que tiene que ver con el modelo económico extractivista y con los intereses políticos y también de grupos de poder, porque se está hablando del pago de la deuda desde su óptica, desde lo que nos ha dicho.
¿Cuál es este afianzamiento que ha tenido estos grupos económicos, el tema del pago de la deuda, para insistir en un modelo extractivista? Y lo vemos en los planes que va a continuar, que ha continuado después del gobierno del expresidente Correa, el gobierno de Moreno, lo hizo incluso en medio de la pandemia, el tema del pago anticipado de la deuda. Con este tema también de los envíos de los cambios y reformas en el legislativo sobre el manejo del Banco Central, y ahora con la continuidad, tanto sea con Andrés Arauz o con Guillermo Lasso. ¿A qué sectores o grupos beneficia o estaría afectando el no implementar estas políticas? Mira, en una investigación que estoy haciendo, que acabo de ver, calculo lo que se llama el nivel del apalancamiento de los bancos y compruebo que el nivel de apalancamiento de los bancos, es decir, qué parte de los depósitos los bancos utilizan para generar crédito, cartera, era más o menos de un 70% en los últimos 10 años hasta antes del año 2017. Es decir, de cada $100 en depósitos, 70 se convertían en créditos, en diferentes tipos de créditos, ¿no? Pero en el año 2018 tenemos una transformación importante. El nivel del apalancamiento del sistema financiero sube del 70 al 95%, ¿no? Y se mantiene en alrededor del 90-95%, 18, 19, 20. ¿Qué significa esto? Significa que los grupos más importantes que tuvieron, si tú quieres, la posibilidad de generar más riqueza en los últimos 3 años fueron los grupos financiero-bancarios, que además la Junta de Regulación de Política Monetaria y Financiera liberó los costos de transacción y privatizó lo que se llaman los burós de crédito. Antes había la Dirección de Registro, que era parte del Estado, ahora existen los burós de crédito. Eso significa ponerle en indefensión al ciudadano, pues porque esos burós de créditos hacen casi decisión de arbitraje con respecto a quienes entregan crédito y quienes están fuera del crédito. Eso significó que el sector bancario se vaya posicionando mucho más. Y aquí es interesante porque he realizado una investigación de algunas provincias del país con respecto al Banco de Pichincha, ¿no? El Banco de Pichincha, que pertenece al grupo del Pichincha, por ejemplo, en 2 provincias, en la provincia de Cotopaxi y en la provincia del Carchi, analizo el Banco del Pichincha y compruebo que el Banco del Pichincha, por ejemplo, capta excedente económico de esas provincias, por decirte un dato, 260 millones en depósitos, pero solo devuelve a esas provincias una parte de ese excedente. Es decir, no hay una relación entre captación y colocación. Captan una parte y de esa parte solamente entregan en depósitos un 40, 50, 60%, ¿no? Es decir, existe un proceso de brecha ahorro-inversión, un proceso de intercambio desigual provocado por estos bancos. Entonces, cuando me preguntas por los grupos económicos, el más importante de este país se llama el Grupo Banco del Pichincha, cuyo principal Fidelegas, de acuerdo a datos del SBI sobre todo, en activos, solo en activos, tiene una cantidad registrada de 17.000 millones de dólares. No solo en activos, lo que le convierte en uno de los hombres más ricos del mundo, creo yo, ¿no? Otro grupo importante es el grupo del Banco de Guayaquil, efectivamente, pero existen otros grupos que se apalancan en la fortaleza del dólar, ¿no? Y son los grupos importadores. Nosotros tenemos 3 grupos importadores y de distribución que son los que monopolizan la economía, ¿no? En segmentos, monopolizan por segmentos. El uno es el grupo RAID, la favorita, ¿no? Con un volumen de negocios, para que tengas una idea. Ellos venden alrededor de 10 millones de dólares diarios, ¿no? Para que tengas una idea. El otro grupo es el grupo El Juri, que tiene alrededor de 180 empresas, y el otro grupo es el grupo Sarminsky, de todos estos comisariatos, etcétera, ¿no? Son los 3 grandes grupos importadores y también distribuidores. Luego tienes los bancos, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, y luego tienes transnacionales como Schulenberg, por ejemplo, que son los grupos económicos más potentes, ¿no? Estos grupos económicos están asociados a dinámicas de la acumulación de capital aquí en el país, producto del dólar, etcétera. Pero ya no están, salvo Schulenberg, por ejemplo, no están todavía grupos mineros. Pero sí puedes constatar, cuando ves la lista de las empresas del Juri, por ejemplo, que el Juri tiene ya empresas mineras.
Curi empieza a apostar por la minería y concesiones, obviamente, en la zona de influencia de este grupo. Es decir, empieza un proceso de diversificación a nivel horizontal de los grupos, en donde como ellos constatan la debilidad de la legislación en la minería, sobre todo, van hacia allá en el proceso de acumulación de capital, entran a los sectores de la minería, aprovechan la laxa legislación, tienen concesiones, puede ser que las exploten o puede ser que las vendan después, hacen análisis, pero son estos grupos los que apuestan justamente porque no hay regulación, justamente porque no hay institucionalidad que las controle, ¿no? Entonces, cuando tú ves eso, tú ves, y ahí te explicas por qué los bancos quieren pues, todos estos grupos económicos tratan de incidir en la política económica, ¿no? Toda la cuestión de la disminución del gasto público, que significa después privatizaciones, por supuesto, toda la propuesta de controlar el Banco Central y la liquidez del Banco Central. Entonces te explicas por estos procesos de acumulación de capital. Perfecto. Sí, digamos, justo acabas de comentar algo que yo quería precisamente preguntar, que era sobre esta ley que insistentemente está mandando el Ejecutivo a la Asamblea y que la Asamblea ya le va devolviendo, si no me equivoco, 3 veces, que hay dos voces al respecto de esta ley. Por un lado, que dice esto implica la privatización del Banco Central. Pues bueno, quisiéramos saber qué implica pues que se privatice el Banco Central, cuáles serían las consecuencias de aquello. Y por otro lado, se habla de una defensa de la dolarización. ¿Qué implica? Sí, o sea, tiene, digamos, tiene sentido, digamos, poner estos dos temas en un mismo, digamos, en una misma posición dentro de una ley. Y en este momento, y en este momento, además, o sea, ¿es real eso de que esta suerte de privatización del Banco Central ayudaría a defender la dolarización? Bueno, yo he hecho un análisis sobre esta ley, he hecho un análisis que está en mi blog, pueden entrar a mi blog es pablo-mediodavalos.blogspot.com, ahí encuentran un análisis y una explicación detallada de por qué se ve esta ley y además por qué se llama defensa de la dolarización. El nombre defensa de la dolarización no lo puso Lenín Moreno, lo puso el Fondo Monetario Internacional. Esta ley ha sido redactada por técnicos del Fondo Monetario Internacional que no conocen la realidad jurídica del país. Y fíjate por qué te digo esto, porque en esta ley el Fondo Monetario, y tengo que decirlo directamente, porque es el Fondo Monetario, no es el gobierno de Lenín Moreno, es simplemente una interfaz del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional en este proyecto de ley que ha sido rechazado 3 veces, la primera fue rechazado en octubre del año 2019, posterior a las movilizaciones sociales. La segunda fue rechazado cuando se entregó el 8 de febrero del 2021 y la tercera cuando se rechazó el 23 de febrero de este mismo año. Ahora vamos por el cuarto intento del gobierno, esta es la 4ª vez que va a intentar aprobar esta ley. El Fondo Monetario divide, si tú quieres, toda la política monetaria, crediticia, financiera en 2 grandes bloques. Un bloque es la política financiera y el otro es la política monetaria. Divide esos 2 grandes bloques y entrega esos bloques a directorios conformados por representantes de los banqueros, de los bancos. Porque para ser parte del directorio hay un requisito que dice que debes haber tenido experiencia de al menos 10 años en el sector financiero y en el sector de seguros. ¿Qué ciudadano tiene experiencias directivas en el sector financiero y en el sector de seguros? Dime tú. Entonces, formar un directorio con ciudadanos con experticia de 10 años en funciones directivas en bancos o seguros implica trasladar la decisión financiera y la decisión monetaria por fuera del Estado, entregarles a personas que no tienen ninguna relación con el Estado, ninguna relación, porque son directorios privados, que además duran 5 años en sus funciones, es decir, van 1 año más que el periodo presidencial, ¿no? Lo que rompe la Constitución, además. Ahora bien, el Fondo Monetario dice la Asamblea tiene que nombrar a estos directorios de respectivas ternas enviadas por el presidente de la República, una vez que acrediten los requisitos.
El problema está en que, claro, como son técnicos del Fondo Monetario que no tienen la más mínima idea de la Constitución ecuatoriana y el ordenamiento jurídico nacional, el problema es que la Asamblea Nacional no tiene la capacidad ni nominadora ni de nombramiento de funcionarios públicos, porque esa capacidad le fue, si tú quieres, suprimida en la Asamblea Constituyente del 2008. Es decir, la constituyente le dijo a la Asamblea, tú ya no nombras nunca más a nadie. O sea, no tiene esa potestad constitucional. Los del Fondo Monetario no leyeron la Constitución, le mandan eso al presidente, que a su vez envíe a la Asamblea Nacional revisa y dice, pero nosotros no podemos nombrar. No tenemos la potestad constitucional de nombrar. Y si no tenemos esa potestad constitucional, ¿quién va a nombrar al directorio? O sea, ¿quién va a nombrar? Entonces, la idea es que lo nombre la función encargada de eso, que es la función de transparencia y control social. Esa es la función del Estado encargada de nombrar y de posesionar, si tú quieres, a los funcionarios públicos. Pero la función de transparencia y control social te va a decir, yo tampoco puedo nominar, va a decir, porque la Constitución no me da esa atribución. Puedo nombrar contralor, puedo nombrar superintendentes, pero la Constitución no dice que nombre directorio del Banco Central. Si no me dice, no me puedo inventar, dice la función de transparencia, una atribución constitucional que no la tengo. Porque si me invento, resulta que es inconstitucional y resulta que puede incluso venir un proceso de repetición a nuestra contra. Entonces, ni la Asamblea ni la función de transparencia pueden nombrar el directorio. ¿Por qué? Porque no está en la Constitución, uno. Dos, en este proyecto de ley se establece en la reforma del artículo 26 que el Banco Central es independiente y que el régimen monetario será función exclusiva del Banco Central. El problema es que la Constitución no lo permite. El artículo 303 de la Constitución dice que el régimen monetario es facultad exclusiva de la función ejecutiva. Y el Banco Central es un instrumento para llevar adelante eso. Entonces, hay un artículo en la Constitución, el 226, que dice que las instituciones y organismos del Estado solo pueden tener facultades y competencias para aquellas definidas por la Constitución y la ley. No pueden arrogarse competencias, o sea, es imposible. Y para ratificarlo, el numeral 5, 261, establece las competencias del Estado y le dice, numeral 5, el Estado tiene la competencia exclusiva de la política económica, la política fiscal y la política monetaria. En consecuencia, la Asamblea no puede decretar la independencia del Banco Central. No hay cómo. O sea, simplemente no se puede, no es constitucional. Hay otro artículo que reforma el artículo 33 del Código Orgánico Monetario y Financiero, que dice, bien, las reservas internacionales ahora tienen que servir como garantes, como garantía de los pasivos del sistema financiero privado. Entonces, pero las reservas internacionales no son privadas, son públicas. Y existe ya algo que se denomina red de seguridad financiera que respalda los depósitos de las personas. Ahí está el COSEDE, está el Fondo de Liquidez, el Fondo de Cobertura de Depósitos, que ya tienen respaldo y protección en el COSEDE. Las reservas internacionales son depósitos públicos, son depósitos del Estado. Y el artículo 33 pretende que estos recursos públicos sirvan como garantía, como respaldo de las actividades privadas, ¿no? Entonces dice, se conformará el sistema de 4 cuentas. En el primer sistema se registrarán en los pasivos del Banco Central los pasivos de otras sociedades de depósito que deberán ser garantizadas en 100% por las reservas internacionales. Eso entre las más importantes. Hay un montón de cosas que están en el documento que te dije, ¿no?, que está en mi blog. Entonces, ahí tú puedes ver por qué estamos hablando de la privatización del Banco Central. Ahí puedes entender que se trata efectivamente de apoderarse y de crear las condiciones para un nuevo salvataje bancario. Tan es así del salvataje bancario, tan es así que en la reforma del artículo 14 incorporan un artículo
que se llama la crisis sistémica. Fíjate tú, ellos ya hablan de la crisis sistémica como que puede haber un feriado bancario nuevamente y dicen que en caso de crisis sistémica, la Junta de Regulación tiene que llevar adelante todos los mecanismos y protocolos atinentes al sistema financiero y seguros y valores. Entonces, lo dices, te estoy transmitiendo lo que dice esta ley. Por eso la Asamblea Nacional la rechazó 2 veces y si la envían nuevamente, si no cambian esto, tendrán que volverla a rechazar. ¿Por qué? Porque no se trata de una reforma legal, se trata de una enmienda constitucional. O si tú quieres, una reforma constitucional. En ese sentido, tiene que cumplir los requisitos establecidos en el artículo 441 y 442 de la Constitución de enmiendas y reformas constitucionales. No es una reforma del Banco Central simple, es una enmienda constitucional que altera la Constitución. Si el presidente quiere la reforma y el Fondo Monetario quiere la reforma del Banco Central, fácil, cumplan los requisitos establecidos en la Constitución y lleven adelante un proceso de reforma constitucional. Porque la propuesta de ley del gobierno es inconstitucional. Tiene que ser procesada de acuerdo al tratamiento establecido por la Constitución. Y para terminar esta parte, indicarles que el numeral 1 del artículo 147 de la Constitución establece que el deber del presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución. Muchísimas gracias. Sí. Nos queda claro, también la insistencia en este momento de cierre de periodo de gobierno de cómo dejar un posible escenario marcado para el cumplimiento de los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional y la implementación de estas políticas que ya en 2019 fueron efecto del descontento popular y que esto de no haber sido por la pandemia del 2020 y se vio como algunas acciones, pero continuará, ¿no? Porque también hay estas presiones por parte de los organismos internacionales a los que ha acudido el país. Muchísimas gracias, Pablo. Esperamos nuevamente contar con tu presencia acá en Wambra Medio Digital Comunitario. Por supuesto.